Hoy te voy a explicar de forma muy fácil qué es el triángulo de exposición y cómo utilizarlo correctamente. Bienvenidos a Máxima Resolución. En este canal vamos a aprender de forma fácil y divertida muchas cosas relacionadas a fotografía, todo si es posible. Mira, de forma sencilla y contándote yo un poco de mis experiencias, lo que he hecho bien, lo que he hecho mal y vamos a ir creciendo juntos en todo este camino que vamos a recorrer. Cuando estamos comenzando en la fotografía y empezamos a utilizar nuestra cámara de manera manual, hay algo que nos vuela la cabeza desde el principio y que lo vemos en todas partes, pero que a veces no es tan trivial, y es el famoso triángulo de la exposición. ¿Qué es el triángulo de la exposición? Bueno, para poder entender esto, primero tenemos que saber qué es la exposición. Y la exposición es sencillamente la cantidad de luz que hay en nuestra escena. Eso es la exposición, y la cantidad de luz que hay en nuestra escena nosotros podemos regularla a través de tres variables que son las que conforman el triángulo de la exposición. La primera variable es la apertura del diafragma, la segunda es la velocidad de obturación y la tercera es el ISO. Vamos a ir viendo cada una de ellas y en qué influyen en la estética de la fotografía y principalmente en nuestra exposición. Comencemos con la apertura del diafragma. El diafragma es un dispositivo que se encuentra dentro de todos los lentes que nosotros compramos. Este dispositivo lo que hace es regular, abriéndose y cerrándose, la entrada de luz al lente, y él maneja dos variables bien importantes dentro de la fotografía. La primera es que controla la cantidad de luz, dependiendo de qué tan abierto y qué tan cerrado esté el diafragma, controla la cantidad de luz que entra a nuestro sensor y también controla la profundidad de campo. La profundidad de campo es el espacio que nosotros configuramos en nuestro lente donde va a haber nitidez, ¿sí? Ustedes han visto esas fotografías espectaculares donde en primera persona ves a ese sujeto que está nítido y el fondo se ve súper borroso. Bueno, la profundidad de campo es exactamente ese sitio donde el sujeto está nítido. Todo lo que ves borroso, bueno, es todo lo que está fuera de la profundidad de campo. El diafragma se abre o se cierra midiéndose por un número F, y con el diafragma tenemos que tener mucho cuidado de no confundirnos, porque el diafragma es de las tres variables que vamos a ver, el diafragma es el único que funciona al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más grande es el número, más cerrado está el diafragma. Mientras más pequeño es el número, más abierto está el diafragma. En la cámara te vas a dar cuenta cuál es el número del diafragma que tienes, porque siempre va a estar acompañado de un número F, ¿sí? Entonces, si tú tienes un lente con una luminosidad o con un máximo de apertura de diafragma, por ejemplo, de 1.8, y tú tienes el diafragma en 1.8, ahí tienes ese lente en lo máximo de luz que le puede entrar, y la profundidad de campo en lo más pequeña que ese lente pueda ofrecerte. Mientras más vas cerrando el diafragma, lo que va sucediendo es que menos luz va entrando en el lente, pero más grande se hace la profundidad de campo. La segunda variable que vamos a estudiar es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación, o mejor dicho, para entenderlo más fácil, es el tiempo de exposición, es lo que es esa variable que te permite controlar por cuánto tiempo va a entrar luz o va a percibir luz tu cámara, ¿sí? Va a entrar luz a tu sensor. Entonces, la velocidad del obturador tú la vas a poder regular en segundos o en centésimas de segundos, milésimas de segundo. Es ese número que vas a ver en tu cámara que está siempre, aparece en una fracción: 1 sobre 50, 1 sobre 100, 1 sobre 250, 1 sobre 160, 1 sobre 1000, 1 sobre 4000.
¿sí? Mientras más grande es el denominador de esa fracción, es decir, el numerito que está abajo, mientras más grande, más rápido estás haciendo la obturación. ¿Por qué? Porque el resultado de 1 sobre 4000 es mucho más pequeño que 1 sobre 50 o que 2. Entonces, mientras más alto es la velocidad de obturación, más tiempo le estás dando a la cámara para que reciba luz. Ya cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una velocidad de obturación de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 5, 30 segundos, estamos hablando de lo que se llaman las largas exposiciones. La velocidad de la obturación controla, digamos que estéticamente, dos cosas dentro de la fotografía. Uno, el movimiento, ¿sí? El movimiento, ¿qué quiere decir? Que mientras más rápido tú pongas la velocidad de obturación, vas a tener mayor oportunidad de, digamos, congelar movimientos, ¿sí? Si tú ves a una persona caminando y tú quieres capturar a esa persona caminando, pero que se vea como si estuviese congelada, quieta, tú pones el obturador, la velocidad de obturación en 1 sobre 400, digamos, y ahí seguro vas a capturar a esa persona congelada mientras caminas. Pero si tú pones a esa misma persona caminando en una velocidad de obturación, digamos, de 1 sobre 10 segundos, aunque esa persona vaya caminando lento, vas a capturarla como si se estuviese moviendo, va a quedar movido en la imagen. Otra cosa que también controla la velocidad de obturación en nuestra imagen es el tiempo de exposición. Nosotros, mientras más tiempo esté en las cortinas, mientras más tiempo esté el obturador abierto, más luz va a entrarle a nuestra cámara. Entonces eso nos va a poder permitir controlar la exposición. Es una de las variables, por supuesto, de que controla la exposición de nuestra cámara. Ahorita al final vamos a hacer unos ejemplos de cómo estas tres variables son recíprocas las unas con otras. La tercera variable que vamos a estudiar es el ISO. ¿Qué es el ISO? El ISO es simplemente la potencia que tiene nuestro sensor para capturar la luz. Digamos que es la sensibilidad que tiene nuestro sensor para capturar la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la variable de apertura de diafragma o velocidad de obturación que tenga nuestra cámara, nuestro sensor va a recibir ese golpe de luz, ¿sí? Y nosotros podemos hacer que ese sensor sea más sensible o menos sensible a la luz. El ISO también genera, digamos, dos consecuencias estéticas dentro de nuestra imagen. La primera es que regula la calidad de la imagen. Mientras más pequeño tenemos el ISO, entonces nuestra imagen va a salir más nítida, más limpia. Mientras más alto tenemos el ISO, aquí entra la segunda, digamos, la segunda consecuencia estética que genera el ISO, que es que va dándole ruido a la imagen, se va degradando el rango dinámico, va agregando este ruido que vemos a veces en la fotografía, que para algunas personas, bueno, les parece bien, para otras no, a unas personas les gusta, unas personas lo usan. Es un ruido que, dependiendo de cómo tú lo uses y qué es lo que tú quieras transmitir en tu imagen, va a serte beneficioso o no. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder manejar estas tres variables que son velocidad de obturación, apertura del diafragma e ISO para poder, digamos, controlar la exposición de nuestra imagen? Vamos a verlo. Ahora, lo que vamos a ver acá es cómo estas tres variables controlan la exposición de nuestras fotos. Por ejemplo, vamos a tomar una foto con estas variables que tenemos acá. Una velocidad de obturación de 30, apertura del diafragma 2.8, ISO 1000. Y vamos a ver cómo queda. Ok, podemos ver que esta imagen, así tal cual como está bien expuesta, ¿sí? Se ve claramente el sujeto y la imagen está con la luz correcta. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aumento la velocidad de obturación? Ahora la imagen queda subexpuesta. ¿Por qué? Porque entró luz al sensor por muy poquito tiempo. Ahora, si yo bajo mucho la velocidad de la obturación, digamos, vamos a ponerle un segundo.
Si yo esta velocidad la tengo en 1 segundo, miren lo que va a suceder con la imagen. La imagen la voy a sobreexponer y va a salir toda quemada. Ahora, lo mismo hacen las demás variables. Vamos a ver, vamos a regresar aquí a 1/30 y ahora vamos a mover el diafragma. Ya vimos que la imagen con 2.8 está bien expuesta. Vamos a ver qué sucede si yo cierro el diafragma. Si yo cierro el diafragma y lo pongo, digamos, en F11, fíjense cómo la imagen ahora me queda subexpuesta nuevamente, porque lo que hice fue, al cerrar el diafragma, y recuerden que una de las características del diafragma es regular la entrada de luz al sensor. Entonces estoy diciéndole al lente, no dejes que entre mucha luz. Entonces eso es así queda la foto si nosotros subimos mucho el diafragma. Vamos a regresarlo a donde estaba y vamos al ISO. El ISO ahorita yo lo tengo en 1000 por las condiciones de luz que tengo. Pero ¿qué pasa si yo pongo el ISO en 100? Si yo pongo el ISO en 100, la imagen nuevamente queda subexpuesta, más nítida y quizás con un poco de más calidad, pero subexpuesta. Preferible siempre mucho hacer una imagen bien expuesta con un poco menor de calidad que hacer una imagen subexpuesta. Si yo en cambio subo el ISO muchísimo, digamos 20.000, lo que voy a hacer es quemar la imagen, porque lo que estoy haciendo es que el sensor le estoy subiendo la potencia tanto que aunque sea por este poquito tiempo de 1/30 segundos, ya toda la luz que entre pues me va a quemar la imagen. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer finalmente es, tal cual como vimos aquí en las configuraciones de la cámara, nosotros tenemos que regular estas 3 variables para lograr la exposición correcta de nuestra imagen. Si nosotros vemos que nuestra imagen está quedando muy oscura, es decir, subexpuesta, nosotros podemos disminuir la velocidad de obturación o abrir el diafragma o aumentar el ISO. Si nosotros vemos, por el contrario, que nuestra imagen se está quemando, que está quedando muy brillante, que se están quemando las altas luces, entonces nosotros podemos bajar el ISO o podemos cerrar el diafragma o podemos aumentar la velocidad de obturación. Siempre y cuando primero decidamos la estética de nuestra imagen, qué es lo que nosotros queremos capturar, qué es lo que nosotros queremos transmitir con la imagen, y después de tomar esa decisión, jugar con las variables para lograr lo que nosotros queremos. Entonces, para concluir, la luz entra de la misma manera por las 3 variables, ¿sí? Por cualquiera de las 3. Lo que nosotros tenemos es que decidir qué es lo que nosotros queremos tener como resultado final en nuestra imagen. Poca profundidad de campo, mucha profundidad de campo, queremos movimiento, queremos congelar algo, tenemos poca luz, tenemos mucha luz, todo depende, para lograr una correcta exposición. Entonces, decide qué es lo que tú quieres mostrar en tu imagen con una de las variables y luego ajustas las otras 2 para exponer correctamente tu foto. Recuerda, por supuesto, suscribirte, darle like a este video, compárteselo a alguien que crees que lo necesitas y nos vemos en un próximo capítulo de Máxima Resolución.